Computadora. Buenas noches a todos. Les saluda Edgar Castro del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo. Estoy acompañado esta noche con el doctor Guillermo Bosch. Él es astrónomo profesional de la Universidad Nacional de La Plata, a quien vamos a tener el gusto de tenerlo mañana como conferencista en la universidad vía remota. Y hoy estamos conociéndolo conociéndolo a él y platicando con él un momentito para que nos dé su punto de vista de por qué se decidió a estudiar astronomía y hacer lo que muchos de nosotros hemos querido hacer, como aficionados que somos o que tenemos algún título en astronomía menor, pero aprender de por qué alguien estudia astronomía en forma profesional y luego qué desafíos tiene y por qué lo hace. Entonces, es un gusto tenerlo, doctor, en esta entrevista. Muchas gracias por haberlo aceptado. Em, Buenas noches, Edgar. yo quisiera empezar preguntándole, bueno, yo quisiera empezar presentando su currículum, hablando un poquito de su semblanza. Usted nació en Buenos Aires, es argentino, estudió astronomía en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, realizó su doctorado en la University of Cambridge en el Reino Unido. Es profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador independiente de CONICET. Sus intereses en investigación astrofísica abarcan desde las estrellas binarias masivas en cúmulos de nuestra galaxia hasta las galaxias de formación estelar violenta en el universo cercano. Ha presidido la Asociación Argentina de Astronomía y actualmente es el representante argentino ante el Comité Directivo del Observatorio Gemini y director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Pues bienvenido, doctor. ¿Por qué estudió usted astronomía? ¿Qué le impulsó a estudiar astronomía? Bueno, o sea, al estudiar uno ya desde pequeño uno veía que tenía esa curiosidad, ¿no? Por conocer cosas, o sea, dentro del ya nivel de escuela a uno le gustaba todo lo que era ciencias naturales, ¿no? Había una cierta atracción para eso. Y luego fue como decantando, o sea, no, mi carrera en astronomía no sigue un poco ese curso mucho de astrónomo aficionado que luego se dedica, ¿no? Al aficionado joven que luego se dedica a estudiar la carrera. A mí me gustaba la investigación en sí, obviamente que me gustaba ver el cielo, pero o sea, no tuve ni un telescopio de pequeño. Fue más desde ese punto. Y luego creo que cuando uno veía las materias que a uno más le gustaban, me gustaba más siempre física, matemática, no me atraía tanto puntualmente la química, ¿no? La química compleja. Entonces, en ese caso, astronomía es como que era un territorio ideal, ¿no? Cuando uno leía que había mucha física, matemática y mucha física atómica, pero no tantas moléculas, ¿no? Sobre todo no se conocía tanto de moléculas en los principios de los 80, así que fue como que reunía todo lo que a uno le gustaba más dentro de las ciencias naturales, así que decidí, o sea, ya en aquel momento, aún viviendo en Buenos Aires, una ciudad muy grande con muchísimas opciones para hacer carreras de todo tipo, pero bueno, elegí justo una que no se dictaba en Buenos Aires, así que ya de joven tuve que emigrar, ¿no? para seguir adelante los estudios. ¿Y tiene su doctorado? ¿En qué sacó su doctorado? ¿Cuál es su especialidad? El doctorado lo hice, o sea, trabajando en lo que son regiones de formación estelar, o sea, regiones, o sea, o sea, mucho más grandes que las que están en nuestra galaxia. Parte de mi tesis trabajé, bueno, en lo que es el cúmulo estelar en la región de Tarántula, ¿no? En la nube mayor de Magallanes, ¿no? También conocida como 30 Dorados. Y luego también estudiando así otras propiedades globales de otras regiones similares a 32 que están en otras galaxias de nuestro grupo local. Entonces, en ese caso también me sirvió mucho hacer la tesis en Inglaterra porque tenía acceso a telescopios en Canarias, ¿no? Con el cielo del norte, y eso me permitía observar, ¿no? Regiones estelares
en Andrómeda, en M33 o en otras galaxias así del grupo local. Esa es una de las pocas cosas que no tenemos en el cielo sur, ¿no? Que contamos con las nubes de Magallanes, con el centro galáctico, pero más allá de las nubes de Magallanes no tenemos muchas galaxias del grupo local. Están todas en el hemisferio norte, las más importantes. Así Es, que eso me eh, permitió, o sea, combinar ambos hemisferios y hacer una tesis así en propiedades más globales de estas regiones. Son regiones, un poco para los aficionados o los que leen, son regiones similares a lo que sería como Orión, ¿no? En nuestra galaxia, pero, o sea, Orión comparado, ¿no? a 30 grados, por ejemplo, ¿no? La nebulosa de la Tarántula, Orión es un orden, es 10 veces más chico. O sea, es como tener un Orión, pero 10 veces más luminoso, 10 veces más masivo. Y esas son como las regiones más parecidas y más cerca que tenemos a lo que fue la formación estelar en las épocas tempranas, ¿no? Del universo. Así que eso es lo que tiene de interesante. nosotros acá en Centroamérica tenemos mucha oportunidad de ver el cielo, vemos la polar y vemos incluso las nubes de Magallanes. Más abajo no, pero sí logramos tener una buena Ujú. posibilidad de cielo abierto. Y hay mucha gente que le gusta la astronomía, pero no tenemos todavía carreras de astrónomo profesional en el país. Estamos todavía a nivel de diplomados. Pero mucha gente se pregunta, ¿cómo es el trabajo del astrónomo profesional? Porque hay de todo, ¿verdad? Hay gente que cree que se mantienen viendo en un telescopio o solo manejando computadoras o se mantienen haciendo otra cosa. ¿Podría decirnos cómo es un día en su trabajo? Usted como astrónomo profesional, ¿cómo se desempeña o qué hace un astrónomo profesional de Latinoamérica? Tal vez no de allá de Alemania, pero sí de Argentina para tenerlo más cerca. Claro, es bastante similar, o sea, el trabajo, o sea, del investigador en astronomía, en ese sentido, más allá de algunas diferencias obviamente presupuestarias o de acceso a algunos lugares, o sea, el trabajo es muy similar. Es, aún en el caso de un astrónomo como en mi caso, ¿no? Que basamos nuestro trabajo en observaciones, o sea, en el análisis de observaciones y la interpretación de eso, o sea, realmente o sea, el tiempo neto que uno pasa observando en un telescopio es muy breve. O sea, aún en el caso, eh, en etapas tempranas de un trabajo en el cual hay que ir a recabar datos, el acceso a las noches de observación es uno de los aspectos más difíciles de lograr, ¿no? O sea, hay muy pocos telescopios para los muchos astrónomos que tenemos ganas de utilizarlos. Entonces, el acceso a ese tiempo de observación es muy competitivo. Entonces, en general se limita, en el mejor de los casos, dependiendo del trabajo, pero a un par de semanas por año o un par de semanas por semestre que uno va a observar. O a veces son pocas, son noches que uno va a observar y con esas noches uno tiene para trabajar luego durante meses, ¿no? O sea, el- la observación es un instante, es breve, se recolecta un montón de datos, de imágenes o de espectros y luego eso toma meses de procesamiento, o sea que hay que ser muy minucioso, con mucho detalle y luego el análisis de los resultados. Y obviamente cuando uno está convencido de lo que encontró, el trabajo bueno, de elaborar un artículo, una publicación para, para compartir los resultados que uno encuentra con el resto de la comunidad. Pero es un poco como la suma de todo lo que mencionabas, ¿no? Uno va al telescopio, obviamente ya a esta altura uno no pone el ojo en el ocular, salvo cuando un rato como para despuntar el vicio, si uno puede, pero ya hoy por hoy los telescopios están todos equipados con cámaras, detectores u otros instrumentos, así que por más que uno va al telescopio, uno está en una consola de observación y está mirando todo a través de monitores o a través de pantallas, con un operador que opera el telescopio, porque ya los telescopios han evolucionado, ¿no? a aparatos de ingeniería de alto nivel, ¿no?
¿no? Los cuales no nos los van a dar a los astrónomos para que lo hagamos daño. Así que hay personal entrenado en los observatorios para operar el telescopio. Pero es una... Y luego, ese es como me mencionabas, es el trabajo promedio. Luego, obviamente hay distintas variantes. En el caso, por ejemplo, en mi caso, que uno está trabajando dentro de universidades, uno combina el trabajo de investigación con el dictado de clases, el dictado de clases, la toma de exámenes, evaluaciones de otros, ¿no? de trabajos de otros investigadores o de otros tesistas, de otros estudiantes. Ese es más el trabajo académico, ¿no? Los que estamos en lo que uno llama la academia, uno combina la investigación con todo lo relacionado a la docencia. Así que, bueno, eso es lo que te digo. Por otro lado, solo para mencionar las dos ramas más importantes que se da tanto en Argentina como en otros lugares y también en el mundo, están los astrónomos que trabajan más asociados a observatorios, ¿no? En ese caso es similar, tienen su tiempo para sus investigaciones y la otra parte del tiempo en general la dedican a la puesta a punto de los instrumentos, al asesoramiento a los astrónomos que van a observar, que quieren usar el telescopio y los instrumentos. Ese es más el perfil de los astrónomos profesionales que trabajan más en observatorios o institutos muy vinculados al observatorio en sí. Muchas personas nos preguntan también, ¿por qué se estudia tanta física y tantas matemáticas si uno quiere ser astrónomo profesional? Hasta mucha química y computación también. Es ese resto del año que usted menciona, es porque se mantienen haciendo análisis numéricos o usando computadoras para eso. Exacto, o sea, los datos hoy en día, ¿no? Las observaciones, como mencionábamos, son imágenes digitales, ¿no? Muy similares ya en esta época a las que uno saca con los celulares, ¿no? Son detectores digitales, pero bueno, esas imágenes que uno toma necesitan, como te mencionaba, un proceso de análisis, ¿no? De extracción del dato de esas imágenes, y todo eso se hace con programas en computación. Entonces uno, por un lado, tiene algunas herramientas de software ya desarrolladas, pero luego el análisis fino es hacer análisis con código propio. Entonces, aún el astrónomo que observa y registra tiene que saber computación, o sea, tiene que poder, este, poder desarrollar los códigos que van a ser útiles para hacer el análisis de esos datos que son únicos, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, obviamente, el lenguaje de computación va evolucionando y eso hace que uno tenga que estar permanentemente, ¿no? Poniéndose al día, ¿no? Obviamente el idioma de programación que me tocó aprender cuando era estudiante ya no sirve más, entonces uno tiene que ir cambiando tanto los sistemas operativos o los lenguajes de análisis, ¿no? Entonces eso es permanente. Eso es, como te decía, y aún en el caso de observaciones, el caso de los astrónomos que dedican más al estudio de desarrollo de modelos de tipo teórico, la teoría que es muy buena y es la base de lo que uno la base física que uno tiene que estudiar para poder desarrollar esos modelos, pero la puesta en práctica de esos también se reduce a crear códigos numéricos, ¿no? Todos los modelos que uno ve, que uno como aficionado uno lee y entiende sobre todo lo que se sabe, ¿no? Por ejemplo, de la evolución estelar, ¿no? Y todas las fases, ¿no? de secuencia principal y cómo la estrella evoluciona y pasa por una fase de gigante. Bueno, todo eso, todos los códigos de eso son numéricos, ¿no? O sea, hay una teoría base que respalda eso, pero luego son horas y horas de programación. La gente que trabaja en modelos se pasan, sobre todo en la etapa de inicio de un desarrollo de un modelo, son meses y meses de lograr que un código corra decentemente bien, ¿no? Y luego empezar a obtener resultados. O sea, siempre son muchas horas de escritorio delante de una computadora. O sea, bueno, cuando los libros eran en papel, uno alternaba entre la
computadora y la biblioteca, ¿no? Ahora está todo digitalizado, pero sí, o sea, es un estudio que realmente ocurre en todas las ramas de la investigación, no es exclusivo de la astronomía, ¿no? El aprendizaje es permanente. O sea, siempre hay un resultado nuevo, hay gente que mejoró un modelo o aparecen datos nuevos más allá de los que uno obtuvo, y eso hay que leer los artículos, hay que comprenderlos y hay que incorporarlos, ¿no? al conocimiento que uno tiene. O sea, sí que es una carrera, como bien dicen, el aprendizaje no termina nunca. O sea, uno no llega nunca, uno cree que domina un tema y ya en una semana se publicaron 4 o 5 trabajos directamente relacionados con lo que uno está haciendo y te mantiene, ¿no? En un estado de alerta permanente. El astrónomo siempre está pendiente de lo que se publique en todo el mundo sobre eso que está trabajando. Exacto, sí, y solamente sobre lo que uno está trabajando, esto que te mencionaba, ¿no? Son varias revistas en paralelo que emiten, ¿no? Que se publican del orden de decir un centenar de artículos nuevos en general en astronomía, pero si uno se limita a a leer los que están medianamente relacionados con el tema en el que uno está, es permanente. Uno va recibiendo estos extractos y va reservando los archivos los artículos que uno quiere leer el fin de semana cuando uno tenga un poco tiempo libre y se te juntan 20, 30 enseguida. Así que pero es como te digo, esto no es exclusivo, pasa también si uno investigara, no sé, en genética o en Sí. biología, o sea, eso es común, es común de todo del investigador científico en la rama en la rama que elijas. Sí, esto que está contándonos usted es sumamente importante y qué bueno que nos lo está platicando, porque esto nos va a ilustrar a muchos en Centroamérica, en Guatemala, pues donde yo vivo, porque a lo mejor la idea de ser astrónomo no es lo que ellos creen, porque digamos, mucha gente cree que es por estar, el astrónomo solo se mantiene viendo en el telescopio, pero ahora estoy comprendiendo que la mayor parte del tiempo el astrónomo lo que está es sentado en su escritorio o en una computadora, haciendo modelos o programando o haciendo, como usted dijo, un código que corra y que haga lo que la extracción de la resolución del problema que tiene que hacer. Y ahí es donde la mayor parte de tiempo pasa el astrónomo, es decir, no la pasa cerca de un telescopio, sino que la pasa en un escritorio, como muchos investigadores, ¿verdad? Así es. Igualmente, como te decía, aún en Argentina está un poco más limitado, pero por ejemplo, o sea, abriendo un poco los horizontes, existe, como te decía, muchas veces los operadores de telescopios o los que están más dedicados a, por ejemplo, análisis de la calidad de datos de los observatorios también pueden ser astrónomos. Entonces, en esos casos, o sea, uno conoce muchos astrónomos que a veces cursan la carrera, terminan los estudios, y luego un tiempo capaz que ven que esta carrera de la publicación permanente no es lo que más les atrae y pueden buscar trabajo así en observatorios grandes con los conocimientos que uno tiene. No es la oferta más amplia, pero son otras alternativas, ¿no? Así que, pero en general, pues lo que estábamos charlando, ¿no? El perfil del investigador en astronomía es esto que comentábamos. Ahora, un astrónomo latinoamericano, como puede ser Argentina o Chile o Uruguay, está trabajando, sus proyectos de investigación son de lo que quiere el país o de lo que quiere el mundo. No sé cómo, digamos, usted estudia lo que le interesa a los argentinos en astronomía o lo que le interesa a todos los astrónomos del mundo investigar. Eh, Está buena la pregunta. O sea, la astronomía, ¿no? Como uno dice, una de sí, de las ciencias que menos fronteras tiene, ¿no? O sea, el astrónomo, en la medida de lo posible, siempre que uno pueda, este, como te decía, así como uno cuando a nivel de la escuela uno va viendo los temas que más le interesa y termina estudiando astronomía, dentro de la carrera uno va viendo, en el caso nuestro, ¿no? La carrera como es la de La Plata o en
Argentina, como es Córdoba también, que son muy abarcativas y muy completas, uno también a medida que estudia va viendo de, de los profesores con los que uno ve, profesores que estudian galaxias o que estudian cúmulos de nuestra galaxia o que estudian planetas o que hacen modelos de evolución de estrellas o modelos de colisiones de galaxias, y entonces uno va formando dentro de la astronomía cuáles son los temas que uno más le atraen o cuál es la técnica que a uno más le interesa. Y así uno dentro de la astronomía va como va eligiendo su especialización, ¿no? Así como puede ser alguien que estudia medicina porque le gusta curar a las personas, y a medida que avanza dice, bueno, lo que a mí más me gusta es endocrinología. Bueno, ese grado de especialización también ocurre en astronomía. Bueno, a mí me interesan, en su momento, por ejemplo, a mí dentro de lo que estudiaba me gustaban ver las estrellas binarias masivas. Y en eso me fui especializando. O sea, me puse a trabajar con la que fue mi directora en un proyecto pequeño, y bueno, eso es lo que va evolucionando. Entonces, en la medida de lo posible, ¿no? La respuesta más honesta sería: el astrónomo trabaja de lo que al astrónomo le gusta, en la medida de lo posible. Y un poco está vinculado también otra vez a este tiempo y esta dedicación, ¿no? que está implícita en la investigación. O sea, eh, es, eh, el motor es 100% vocacional. Entonces, el trabajo de investigación es muy difícil de hacerlo a nivel rutinario, ¿no? Como que, bueno, vamos a marcar un reloj de entrada y un reloj de salida. Eso no se puede. O sea, lleva mucho tiempo, como te decía, trabajar o leer cosas los sábados, los domingos. O sea, si uno tiene un proyecto que quiere entregar o como es una fecha límite para algo, y muchos astrónomos nos encontramos días feriados en el instituto, ¿no? Trabajando, porque es eso, porque es lo que uno quiere hacer. Es el lado bueno, ¿no? Que uno hace Sí, lo que quiere, lo que disfruta hacer, pero tiene una carga, dedicado. como es una carga vocacional fuertísima. Y es cierto que si usted, cuando usted como astrónomo profesional escoge un tema porque le apasiona, automáticamente renuncia a los demás. Por ejemplo, usted estrellas masivas, binarias masivas. Entonces se dedica toda su vida a estudiar eso y ya no está estudiando, por ejemplo, nebulosas oscuras o cómo se originó el universo, porque no tiene tiempo para estudiar todos esos temas. Solo uno en profundidad. ¿Es así? Sí, o sea, probablemente está bien lo que mencionás. O sea, uno estudia en profundidad a nivel de ser especialista en temas bastante, el panorama puede ser bastante restringido. Eso no quita que uno conozca mucho de probablemente todo tema relacionado con ello, ¿no? Pero sí, es como mencionas bien. O sea, uno puede, por ejemplo, uno estudia estrellas binarias masivas, pero eso me permite, o sea, si estas estrellas están en regiones de formación de estrellas, uno tiene que conocer todo lo que está vinculado. No es que solo voy a saber de estas estrellitas. Pero sí, pero puede ser, por ejemplo, que en temas de la discusión, temas de discusión, ¿no? De detalles finos de la cosmología de los primeros segundos del universo, uno realmente se entera de lo que lee en artículos de divulgación, ¿no? O los detalles de cómo se forma un sistema solar. O sea, uno por Sí. trabajar en regiones de formación estelar, yo puedo saber puedo mantenerme al día, o sea, y seguir más o menos cómo se forma la estrella, cómo se forma el disco, a partir del cual se van a formar los planetas. Pero los detalles de la condensación de esos planetas y cómo terminamos en un dado sistema solar es tema de los especialistas. Es decir, cuando me pasa muchas veces en el mismo planetario, uno recibe preguntas, ¿no? Sobre algún detalle de planetas extrasolares, y bueno, uno realmente tiene que levantar el interno y llamar a algún colega, ¿no? Que se especializa en eso. Exacto, sí. Uno puede hablar, uno puede Siendo hacer astrónomo, difusión, uno puede, no, sí.
uno tiene un conocimiento de fondo bastante elevado, pero Sí, el detalle fino de lo que es la última publicación que el modelo de fulano, bueno, eso hay que recurrir a los que están trabajando en ese tema. y los Pero no se proyectos, renuncia, ¿no? O sí, sea, sí, sí, como decir, uno puede sí, elegir renunciar a eso y especializarse y dedicarse a eso solo, pero hay tiempo para mantenerse al para, menos al día de un panorama bastante amplio. ok, qué bueno, sí, porque en ese sentido es diferente de los astrónomos aficionados, porque un día ven planetas, al otro día la luna, el otro día nebulosas y están cambiando todos los días y ven de todo, pero no son especialistas, no somos especialistas en nada, digamos. En cambio, el astrónomo profesional se especializa en uno, pero sí tiene un conocimiento profundo de todo el resto de la astronomía. Tal vez no Sí, tan... eso creo que ayuda mucho también de estos perfiles que hablábamos, ¿no? El estar en las universidades, el estar dando clases, eso también, porque, o sea, si bien yo me especializo en un tema más fuerte, puntual, dependiendo de la época o de la era, de la edad de uno, pero el dictar cursos, ¿no? El dictar, o sea, cursos o de telescopios o cursos de formación estelar. Entonces uno tiene que estar actualizado, ¿no? Permanentemente de temas en los que uno no investiga y eso es, creo que es es un lado lindo, ¿no? A mí me gusta pues, la docencia. estar así, estar la docencia y la docencia te obliga un poco a salir del proyecto en el que uno está, porque el curso es más amplio y los estudiantes vienen siempre con preguntas raras, ¿no? Sí, Sobre sí, algo en sí. el que uno no está. Preguntas Este, raras, exactamente. Así que sí, eso es lo bueno, ¿no? Como siempre digo, cuando dicto clases a los chicos, pregunten, y si les digo, total, si puedo responderles bien y si no, les diré, bueno, la clase que viene lo discutimos. Muy bien. Ahora, los proyectos que trabajan los astrónomos, que son, como usted dice, pues se dedican a veces sábados y domingos porque es su pasión, ¿tienen fechas de entrega como en cualquier otro proyecto, como una obra de ingeniería o como una obra de software, en donde le ponen, bueno, esto tiene que estar para fin de año, usted tiene que tener esto? ¿Hay proyectos así en astronomía o es hasta que usted encuentre algo realmente y le están pagando mientras no encuentra nada, aunque sea así? No sé cómo decirle. Es decir, ¿tienen metas, objetivos que llenar como otras Sí, profesiones o no? sí, lo que tiene otra vez en astronomía, como en cualquier trabajo de investigación, eh, lo que se busca y se evalúa es, sí, el grado que uno tiene de poder publicar resultados o encontrar resultados, pero en general se hace como evaluaciones aproximadamente como cada 2 años, ¿no? Entonces uno puede a veces en algún momento tener como momentos de pues, de encontrar muchos resultados y tener etapas como de alta productividad científica y luego a veces si uno no tiene o porque uno no tuvo acceso a buenos datos o porque la gente que hace los modelos tuvo que batallar con problemas, puede haber como momentos un poco más flacos. Entonces se hace como un seguimiento global. Entonces no hay, porque como te digo, es investigación, o sea, uno está investigando en algo que nadie no investigó antes. Entonces hay una incertidumbre asociada, ¿no? O sea, no es, como vos decías, es muy distinto a un trabajo como, por ejemplo, ¿no? De ingeniería en el que uno dice, bueno, este es mi proyecto, necesito tantos materiales y puedo estimar ¿no? Con tantos personal cuánto tiempo me va a demorar construir un edificio, ¿no? En Ya, el caso de astronomía y cualquier otra ciencia, uno dice, bueno, esto es lo que hay una pregunta que necesita respuesta. Y yo elaboro un proyecto, puede ser como en el caso mío, ¿no? Voy a conseguir tiempo para observar, voy a observar no sé, 15, 20 galaxias y con esto espero conseguir un número de objetos suficientes para responder una pregunta. Ahora,
uno no sabe, uno no sabe qué es lo que va a observar y entonces probablemente a veces uno va, observa o obtiene los datos necesarios y esos datos no te dan la respuesta a lo que querías, a lo que te estabas preguntando, pero te dan otra visión nueva. Entonces siempre, o sea, la incertidumbre asociada a intentar responder lo que nadie respondió antes, tiene una componente azarosa, ¿no? Inevitable. ¿No? O sea, le ha ocurrido, o sea, le ocurre, no nos ocurre a todos, pero como te digo, a todos. O sea, los biólogos que dicen, bueno, voy a producir, voy a testear este químico en una muestra de, no sé, 50 ratones, porque quiero ver a ver si esto sirve, y a veces no sirve. O a veces la respuesta de los ratones es otra, ¿no? A la que uno había esperado. Exacto. Puede ser que no Es tengan la eso. O respuesta. sea, sí, sí, yo me acuerdo durante la época de siempre, había una frase que tenía ahí colgada en mi oficina cuando estaba haciendo la tesis, ¿no? En esas épocas así de mucha tensión, que una frase que decía, ¿no? Realmente si uno supiera qué cuernos está haciendo, no sería investigación, ¿no? Este, porque, o sea, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, Sí. si uno quiere responder lo que no respondió nunca, la respuesta no la sabemos precisamente. Entonces, pero eso es probablemente es lo que uno más le atrae, ¿no? Como te decía al principio, ¿no? Esa curiosidad que uno tenía ya de pequeño en la escuela, ¿no? De querer Sí. aprender y querer, o sea, uno lo lleva a ese otro nivel. No solo quiero aprender, sino quiero generar conocimiento. Y bueno, la naturaleza está esperando que nosotros la descubramos, pero no nos responde directamente lo que le preguntamos. Sí, eso es algo que se tiene que entender, porque, digamos, el que administra el Instituto de Astronomía debe de entender eso, porque no les puede decir, como nos dijeron aquí un día unos políticos, les autorizamos un presupuesto, pero ¿qué resultados nos van a dar en 4 años? Entonces, Claro. no podemos garantizar resultados en 4 años, respondimos, y no nos dieron el presupuesto, porque no podemos decir que va a estar en 4 años una investigación astronómica. Puede ser que sí, puede ser que Sí, no. no, seguro, o sea, resultados va a haber, o sea, lo que a veces cuesta para algunos administradores, ¿no? Es darle dimensión cabal de qué es un resultado, ¿no? En investigación científica. ¿Qué es un Y resultado? ¿qué es un resultado? El resultado es, o sea, haber diseñado o sea, un proyecto y llevarlo a cabo. Pero la respuesta, como te decía, no la tenés previa. Probablemente, eh, como mencionabas al principio, o sea, muchas veces em, el paso más importante y más difícil a veces para dar cuando hay que desarrollar o un instituto o desarrollar grupos de trabajo, en general siempre en los lugares que se ha hecho, como iniciando desde cero, en general, por eso es que siempre se busca a veces en los institutos es contratar, ¿no? Que es la parte más difícil, es lograr tentar y contratar investigadores o sea, reconocidos de, de productividad conocida, ¿no? Para que lideren y formen esta gente, porque es muy difícil, realmente es muy difícil desde cero o sea, generar un instituto si ese instituto no está liderado por uno o dos o más, ¿no? O sea, investigadores que tengan experiencia en el tema en el que se trabaja y que entonces puedan hacerse cargo de esos, ¿no? De esos estudiantes cuando estén acabando sus carreras para, para poder iniciar ese trabajo. Entonces, Eh, eh, es un proyecto, sí, es difícil a veces que los administrativos entiendan que son proyectos de un resultado comenzando desde cero. O sea, para los chicos que empiezan a estudiar, los resultados aparecerán en 6 7 años, ¿no? Pero por eso es lo que se empieza en muchos lados, es eso, es, bueno, tentar a investigadores que tengan ganas de, no sé, en este caso que mencionas, instalarse en Guatemala a trabajar,
ofrecerles condiciones que sean interesantes, y entonces ya partís, o sea, tu punto de partida es, bueno, formo un grupo con investigadores reconocidos que ya están especializados en esos temas, y entonces van a empezar a trabajar ahí, a formar a las nuevas generaciones de astrónomos, pero mientras tanto ellos van a seguir produciendo sus trabajos de investigación y sus trabajos van a estar firmados por el instituto en donde están, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Que son como estrategias, ¿no? Para pensar. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo mides el performance de un astrónomo? ¿Cómo sabes cuánto un astrónomo es de alto ranking o muy reconocido, como tú dices? ¿Con base a qué métrica o cómo se puede saber que un astrónomo es de alto reconocimiento, rendimiento? Exacto. Bueno, pues la métrica también muy común a la mayoría de las ramas de investigación es el número de artículos, ¿no? Que esta persona publica en un determinado periodo de tiempo, o el total. Ah, ok. eh, entonces, porque esa es la métrica por la que nos evalúan, ¿no? Permanentemente. Las métricas, Eh, los papers publicados. exacto. O sea, porque esa es la métrica que usan para evaluar a los institutos, ¿no? Y tienen tantos astrónomos o tantos investigadores, cuántas publicaciones, en el caso de lo que es ciencia, ¿no? Como astronomía u otras ramas de ciencia, como le llamamos las ciencias duras o las ciencias básicas. Obviamente en otras ramas de investigación ya más que artículos puedes ir a pensar en patentes o en otras, ¿no? O en otras formas de evaluar a ingenieros u otros desarrollos, gente que desarrolla informática, ¿no? Generar códigos que puedan venderse o patentes, ¿no? De la cual te dé ingresos en forma directa. En el caso de ciencia, lo más importante, o sea, el primer parámetro que se mide es probablemente la producción, ¿no? de artículos que son los que te van a dar estatus no solo al astrónomo, sino como te decía, a la institución a la que pertenece. Ujú. O sea, no importa dónde se formó el astrónomo o a cuántos años estuvo en otro lugar. O sea, si tú consigues contratarlo para que esté, ¿no? en tu instituto, bueno, todo lo que ese astrónomo haga en ese periodo pasa a ser producción de tu instituto. Así que eso, pero también como un rasgo importante en el caso en el que decidieran ir por este camino, o cualquier instituto, también necesita que ese astrónomo no solo sea bueno publicando artículos con su nombre, sino también que tenga un perfil, muy buen perfil como formador de recursos humanos, ¿no? Porque no te sirve un astrónomo que se encierra en su oficina y publica sus trabajos, ¿no? Lo que quieres es que ese astrónomo le guste, tenga antecedentes en haber dirigido tesis, ¿no? De doctorado o tesis de maestría, Ah, que qué tenga un interesante. perfil así académico, porque es ese perfil, es esa persona la que te va a ayudar a, Que además, que no solo haga sus trabajos, sino que presente, que le guste tener proyectos con estudiantes jóvenes, ¿no? O con graduados jóvenes. Y si eso le gusta, sería como el perfil ideal, ¿no? Pensando en, claro. en montar un instituto desde cero. Sí, el genio que trabaja solo, o que nadie lo entiende, o que no se lleva bien con nadie, no es la mejor carta, tal vez, sino que alguien que hace equipos y que Exacto. puede enseñarle a los demás a investigar. Sí, 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 nunca está mal también tener uno de esos, te puede dar buen estatus a tu instituto, pero si lo que quieres es Sí. que esa persona forme gente y arme grupos de trabajo y enganche a las generaciones más jóvenes en investigar, necesitas a alguien un poco más abierto, ¿sí? ¿No se vuelve estresante este trabajo de ser astrónomo y estar pendiente de publicar, y que ya siento que otro me va a ganar el trabajo de que estoy trabajando, o va a salir antes con un paper parecido al que yo estoy haciendo? Sí, uno no, como digo, no lo va a mentir, o sea, es estresante, pero por eso es importante, ¿no? Como mencionábamos hace un rato,
por eso es muy importante que el investigador, astrónomo o lo que sea, pero en este caso el astrónomo trabaje en lo que le gusta, ¿no? Tiene que tener esa idea de que yo quiero, o sea, sobre todo quiero resolver ¿no? Este tema científico porque a mí me gusta, porque yo quiero la respuesta, ¿no? Y después de eso, bueno, una vez que encontré la respuesta, se la contaré al resto. Pero, pero sí, o sea, es como digo, es muy demandante. O sea, eso no cabe en dudas. Es muy demandante de tiempo, pero pero como te decía, o sea, el tiempo vuela, o sea, es la parte buena, es muy vocacional. Si uno está realmente enfrascado en resolver esa pregunta porque es el interés que uno tiene, no es que uno, como digo, no es que uno se priva de hacer algo el domingo porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. O sea, Sí, uno pues tiene la pasión, está, siempre está ahí. es la pasión, exacto, es muy fuerte. O sea, y después también, en general ocurre también, pero ocurre mucho, o es el perfil que uno tiene, es la idea de armar también, es lo interesante de armar grupos, ¿no? Dentro del instituto uno no trabaja solo en su tema, sino que se van formando como pequeñas comunidades, ¿no? Alrededor de ideas en común, cada uno probablemente trabajando en su proyecto individual, pero con compañeros de trabajo que están discutiendo resultados que pueden estar en común, o como te decía, cuando uno trabaja con los estudiantes, ¿no? Haciendo sus estudios de tesis, también uno interactúa con ellos, siempre son una inyección esa inyección no solo de sangre joven, sino de esa pasión, ¿no? Que traen, esa fascinación que es muy contagiosa, entonces siempre es bueno de tomar estudiantes de posgrado es bueno porque uno se contagia con eso, ¿no? Sí, Con esa frescura. Así que, pero sí, o sea, puede ser, como decíamos, en el caso nuestro a veces creo que es así, es de todo el mundo, pero muy fuerte en Latinoamérica en general. La parte que más a uno lo estresa es toda la parte burocrática, ¿no? O sea, el llenado de papeles, el llenado de informes, no por informar en sí, sino completar formularios en formatos que a los administrativos les interesa. Esa es la parte un poco así que uno a veces le escapa, ¿no? Esa es la parte más negativa del trabajo, es cumplir con la con, burocracia. no, sí, que Pero el resto, o sea, eso, pero el resto sí, si uno pudiera tener, como uno dice siempre, si uno pudiera tener alguien encargado de eso, de llenar papeles por uno, sería el trabajo ideal. ideal. ¿Qué pasa con, digamos, quería preguntarle sobre esto? Hace unos años se publicó por una astrónoma profesional, una doctora, que había fosfina en las nubes de Venus y que probablemente era de origen biológico. Y luego, después de una publicación y de muchos análisis y discusiones y todo, como que no probó, pero sí se probó que podía haber fosfina por métodos que no fueran, por orígenes que no fueran biológicos. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿qué pasó ahí? ¿El astrónomo no investigó lo suficiente o investigó, em, pero no sabía algo? No sé cómo interpretar, eso lo siento como un paso en falso, pero a lo mejor estoy equivocado, porque publicó un paper, se volvió mundial, ¿cómo queda ese astrónomo que publica esa cosa que resulta que no, al final no era lo que decía? Eso, creo que si no recuerdo mal, encima, creo que el caso de la fosfina en Venus era que ni siquiera era fosfina en realidad. Había sido un- como sí, un problema en los datos o una interpretación errónea de datos. Eso no va a ser la primera vez que ocurra, o sea, a lo largo, ¿no? Como uno dice, cuando uno estudia en astronomía o en física, ¿no? O sea, los físicos creían que existía el éter durante, ¿no? Durante décadas,
hasta que con interferómetro mostraron que no estaba, o cuántas otros, o sea, cuántas décadas vivimos pensando que el universo estaba frenándose y se elaboraban teorías sobre si iba a seguir creciendo o si íbamos a colapsar, para luego, con nuevos datos, encontrar que no nos estamos, que en realidad seguimos acelerando. Entonces, eh, de lo que me preguntabas, o sea, ningún investigador, pero en general, o sea, mientras haya hecho un análisis honesto de sus datos o de sus modelos y con eso haya encontrado un resultado que luego se mejoró o se corrigió o se debatió, no, eso no es ninguna mancha, ¿no? sobre el investigador, el Ah, análisis qué bueno. honesto. Sí hay manchas imborrables, que ocurre tanto en astronomía como en otras ramas, es cuando si un investigador a propósito, Ujú. o falsea el dato para mostrar lo que quería demostrar, ¿no? Este, Así es. o, o, o- Intencionalmente. o intencional, claro, mientras no haya, o sea, si uno no hay, o sea, si no hay una intencionalidad en eso, o sea, no sería, o sea, la ciencia, eso cuando uno discute esto, ¿no? Sobre todo comparado con las pseudociencias, ¿no? La ciencia, tanto astronomía como en otras ramas, está permanentemente interpelándose a sí misma. Eh, o sea, a mí me tocó que en algún momento en mi tesis eh, sí, debatir sobre si algunos resultados que estaban publicados que no estaban de acuerdo con los míos que eran más nuevos y tener que discutir con la persona que publicó esos datos, pero decirle, bueno, mira, había algo mal en tu instrumento porque yo no puedo replicar lo que vos observaste. Y así como probablemente vino después alguien y con mejores datos encontró algo distinto a lo que yo había encontrado. Eso no hay, como te digo, no hay ningún problema con eso. Ah, ok. O sea, nos estamos, o Importante. sea, sobre todo, y más en astronomía, otra vez sí, lo que tenemos propio de la astronomía, a diferencia de otras ciencias, es que el- nuestro laboratorio es el universo. O sea, nosotros no tenemos un gabinete donde armar para hacer, como te decía, testear 40 ratones y verlos y tocarlos y ver qué es lo que evoluciona. Nosotros estamos parados ¿no? en un pequeño planeta y desde ahí estamos intentando ¿no? averiguar cómo funciona todo el universo y no podemos ir hasta ahí. O sea, este, como decimos siempre, tenemos nuestro Sol, que lo conocemos, que es una estrella y que es esférica, y a partir de eso, con buen tino, suponemos que todas las estrellas son esferas, ¿no? Y, Sí. y eso lo comprobamos porque montamos modelos de estrellas esféricas con ciertas leyes de densidad y las hacemos evolucionar y vemos que, bueno, con nuestras limitaciones, vemos que podemos reproducir todo lo que miramos, pero no hemos ido a ninguna otra estrella, ni estamos con la remota posibilidad de hacerlo, ¿no? En breve. Y así, imagínate galaxias, otras galaxias, o sea, todo lo que hacemos es, ¿no? Como digo siempre, ¿no? En algunas charlas, todo viene y encima todo lo hacemos de la luz que nos llega. De la luz. No Cabal. sabemos, no podemos, no tenemos termómetros, no podemos medir, ¿no? Con una rueda la distancia, nada. Todo lo hacemos a partir de la luz. Entonces, inevitablemente estamos expuestos a que esa información que estamos sacando de este bien tan preciado como la información de esta luz, y probablemente a medida que los instrumentos mejoran y tenemos más detalles, probablemente, o sea, a futuro lejano o cercano, alguien venga y nos termine mostrando que lo que nosotros observábamos a una década atrás no estaba bien interpretado. Pero bueno, lo hicimos lo mejor que pudimos. Y como te decías, todo lo que se ha hecho con honestidad científica es válido, es siempre 100% válido, es un paso adelante. Muchas gracias por esa respuesta que me parece espectacular. Bueno, para ir finalizando, porque ya hemos tomado mucho de su tiempo y le quiero agradecer. La última pregunta que le tengo es, ¿cuáles han sido sus momentos felices en astronomía?
en sus investigaciones, ¿qué momentos han sido los donde usted realmente se sienta realizado? Hay muchos, por suerte, ¿no? Pero hay momentos así desde el punto de vista, obviamente, del desarrollo personal, ¿no? Cuando uno va cumpliendo esas metas, ¿no? Como obtener el grado, ¿no? O sea, tener su título de licenciado, ¿no? Primero en astronomía, este, las primeras veces que uno va al telescopio, en mi caso, y obtiene datos propios y luego los procesa, los analiza y obtiene un resultado, ¿no? En mi caso, en mi tesis de grado fue buscar binarias en un cúmulo, ¿no? Acá en la zona de Escorpio. Y bueno, o sea, mi primer estrella descubierta como binaria, que nadie lo sabía, bueno, eso fue como esas primeras satisfacciones. Eh, y luego van dando varios, o sea, la posibilidad de, en su momento de poder viajar para estudiar fuera del país, que me permitió trabajar en un tema que no se hacía en Argentina, o sea, con un tipo de objeto que nadie trabajaba. Entonces eso también fue como poder ampliar horizontes, este, o sea, cerrar esas etapas. eh, y, y también siempre, o sea, como te decía, uno va estudiando, conociendo investigadores así reconocidos, que uno primero los ve como, así como eminencias. Luego uno va charlando con ellos más en forma más amena y luego esas eminencias terminan invitándolo a uno a formar parte de algún proyecto, ¿no? Entonces uno ve que realmente no está haciendo como las cosas bien. Y luego, como te decía, de tantas preguntas que uno se hace a lo largo de la carrera y muchas, muchas quedan sin responderse, pero cuando uno puede encontrar algún dato firme y fuerte sobre algo, siempre da esas buenas sensaciones, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno arma un proyecto para resolver cierta pregunta y le encuentra la respuesta, ¿no? Este, esos son momentos. Claro, son momentos que le sirven a uno como una gran satisfacción. Creo que se frició la imagen, pero no importa. Acabamos de tener no sé si fui yo o fue él. Hola, volvimos. Ahí ya no te escucho, ¿estará silenciado? Sí, estaba silenciado. Ahí está. Perdí el momento de conexión. Ah, sí, Estábamos, sí, está grabando. Perdí el momento de conexión y era precisamente, pero sí, sí, se llegó, creo, a grabar esta parte de los momentos satisfactorios que ha tenido en su carrera. Y, te veo congelado. seguimos congelados acá. No, ahora está bien. Ok, y eso que me cambié. Bueno, Sí, sí, es extraño. ahorita voy a cambiar de red nuevamente. Vamos a ver. Espero que. Ya sé qué pasó aquí. Lo bueno es que ya estábamos cerrando, ¿verdad? Entonces, si quiere, o sea, solo, bueno, repetimos la última pregunta o sí, la completamos y luego Dale. ya le digo, ya nos despedimos. Ok. Entonces, estábamos con la pregunta de cuáles han sido sus mejores satisfacciones a lo largo de la carrera, porque nos interesa saber eh, cómo, si el trabajo de un astrónomo es investigación. En, y mi pregunta va por esto. ¿Cómo el astrónomo se realiza? El astrónomo se realiza, el jugador de fútbol se realiza metiendo goles, el médico se realiza curando enfermos, pero el astrónomo, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es la realización del astrónomo? ¿Qué buscaría uno como un astrónomo profesional? Eh, de su experiencia, ¿qué nos podría decir con esa pregunta?
¿Cuál ha sido su realización? Sí, o sea, claro, bueno, justo, o sea, como siguiendo, ¿no?, esa línea de los ejemplos, ¿no?, que me dabas, en el caso del astrónomo en particular, o sea, como cualquier investigador, es encontrar la respuesta la respuesta a la pregunta que uno se había hecho, ¿no? Creo que ese es el momento en el que uno dice, bueno, cuál es la incógnita que uno quería develar, lo que proceso o las características que uno buscaba. Entonces, es cuando uno puede realmente contestar bastante acabadamente lo que uno estaba buscando, es ese momento, ¿no?, de sentirse realizado, ¿no? Entonces, como te decía, muchas veces uno encara ese trabajo, encuentra respuestas parciales o indicios que a uno le dicen para dónde tiene que seguir investigando. Esos son, siempre, como decía, son resultados positivos, es algo que aporta, ¿no? Y que uno le permite seguir avanzando. Pero cuando como que uno cierra con una respuesta a esa pregunta importante que uno se hacía, son los momentos de mayor realización, ¿no? Es como me decías, o sea, en cualquier otra, ¿no?, en cualquier otra rama, ¿no?, de otros trabajos, ¿no? O sea, y hay momentos como que son como alegrías parciales, la sensación de que el trabajo está bien hecho, pero cada tanto uno sí se encuentra con que resolvió una pregunta que le estuvo dando vueltas durante varios años. Entonces, encontrar ese resultado único, novedoso, ¿no?, que resuelve un tema o una duda no solo propia, sino de la comunidad que trabaja en esa especialidad. Esos son de los momentos así más reconfortantes, ¿no? Como te decía, a nivel personal. Y el otro, hay varios, ¿no? Por suerte, hay varios logros que uno busca. El otro, como te decía en un momento, es cuando la gente que trabaja con uno, ¿no?, que uno no está formando, uno ve que ellos también van realizándose, ¿no? O sea, el momento en que estudiantes de la carrera se aproximan a uno porque le interesan el tema en el que uno trabaja y se ponen a trabajar y empiezan a aprender y a conocer el trabajo, a dedicarle un montón de tiempo también, y cuando ellos van cumpliendo esas etapas, terminan y pues, consiguen el doctorado, ¿no? Uno también tiene esa sensación de la tarea bien hecha, ¿no? De contribuir no solo a las preguntas propias, sino a formar estas nuevas generaciones de astrónomos, ¿no? Creo que son otros momentos interesantes. Y a mí, probablemente también en particular, como siempre me gustó la idea de la divulgación, ¿no? Nunca la dejé de lado, ¿no? Siempre traté de dedicarle parte de mi tiempo. La idea, ¿no?, de poder charlar me ha tocado participar en algunas reuniones o grupos de aficionados en el país o en el interior también de nuestro país. Eh, eso siempre es bueno, o sea, es interesante, ¿no? Poder ayudar a que la gente aprenda un poco más de nuestro universo, ¿no? Eso es una tarea, ¿no? Es una tarea importante nuestra, ¿no? No solo, como te decía, satisfacer la vocación de lo que uno quiere investigar, sino compartir, ¿no?, lo mejor que uno pueda, con toda la sociedad, ¿no? Poder ayudar un poco a que a la gente que le interesa y se despierta cierta curiosidad por la astronomía, por dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos. Este, Eso siempre es importante, ¿no? O sea, poder compartir de la mejor manera posible con la sociedad todo lo que uno aprendió, no solo del trabajo propio, sino de otros investigadores, ¿no? Así que eso, siempre es valioso. Qué bonito que los astrónomos se hagan las mismas preguntas, tanto profesionales como aficionados, ¿verdad? Que nos quedamos pensando, maravillándonos en el universo y pensando las preguntas grandes, por qué estamos aquí y cómo se originó todo esto y cuál es la razón de que estemos así como estamos, cómo se formaron los planetas y todo eso. Se lo preguntan los astrónomos profesionales también.
que saben mucho más en ciertas áreas, en las áreas, y los aficionados también que están una noche ahí viendo, se hacen preguntas que son profundas y los dos están trabajando pues cada quien desde su lado para podérselas contestar. Sí, sí, seguro. O sea, a mí me gusta, o sea, o sea, realmente creo que de esta interacción que te mencionaba, ¿no? Eh, los astrónomos aficionados y los grupos de astrónomos aficionados, eh, es gente que uno también a veces realmente no reconoce, o sea, como uno dice, gente que tiene otros trabajos, ¿no? Y trabaja día y noche, y, o sea, Sí, trabaja durante todo el día y a la noche en sus ratos libres, lo que hace es dedicarse a aprender más sobre el universo y lo que aprende, comunicárselo a otras personas. eh, es, son, como digo siempre, son nuestros aliados, ¿no? Porque uno está tanto tiempo enfrascado en la investigación y le dedica un pequeño porcentaje del tiempo, ¿no? A hacer la difusión. Es precisamente, ¿no? Todos los, ¿no? los grupos de gente eh, que lee, o sea, que lee los artículos que escribimos, o sea, que se interesa y comparte eso a su vez con más gente. O sea, sería, no siempre digo, sería mucho mejor que hubiera más, necesitamos más astrónomos aficionados, o aficionados a la ciencia en general, ¿no? Estamos en una era de un volumen de información tan grande, ¿no? Y una tan poca capacidad del grueso de la sociedad en procesarlo bien. Entonces, toda la gente que hace difusión de ciencias, es una tarea realmente encomiable, ¿no? O sea, yo veo los posteos, o sea, ¿no? Como los que realizas tú o realiza Sebastián o otros gente que hace difusión y el tiempo que le dedican a discutir ¿no? con ignorantes empoderados, ¿no? Es una tarea importante. Entonces creo que toda vez que uno, todo lo que uno pueda colaborar a brindarles mejores herramientas a ustedes, ¿no? Para que puedan hacer esa tarea, los astrónomos profesionales tenemos que estar disponibles para eso. O sea, es ese compromiso, ¿no? Que uno no tiene que dejar de lado. eh, una vez mi profesor de física, yo le pregunté, profesor, ¿será que Guatemala algún día va a poner un satélite y o un observatorio? Estaba en primaria, no, estaba en secundaria, y me dijo, mira, mira, nosotros somos países centroamericanos, países agrícolas. Nosotros debemos de pensar en lo que nos conviene, es mejorar la agricultura, la agronomía, pero pensar en eso dejáselo a las grandes potencias. Esos, para eso están ellos son los que lanzan satélites, observan el universo, etcétera. Pero nosotros estamos más orientados a otra cosa. Y a mí me disgustó la respuesta porque yo quería otra respuesta, pero no. ¿Qué opinan ustedes de esa respuesta? Los países centroamericanos o que no tenemos tanta infraestructura, deberíamos dedicarnos a otra cosa y olvidarnos de astronomía o de astronáutica o cosas así. Am, bueno, hay varios aspectos. Primero enfoquémonos en la parte de astronomía. Eh, o sea, o sea, no debería ser realmente una limitación, ¿no? O sea, el desarrollo, o sea, la investigación científica, o sea, siempre enriquece, o sea, enriquece a la sociedad, enriquece a la comunidad en la que está. Entonces, como te decía otra vez, o sea, o sea, gente, o sea, jóvenes, ¿no? Que les gustaría hacer investigación en ciencia, o sea, truncarles esa posibilidad porque es un país agrícola, como mencionabas, o sea, eso es malgastar un recurso humano, ¿no? Entonces, eh, no debería estar cerrada la investigación, o sea, la investigación en esas ramas de la ciencia. Ahora bien, o sea, si uno se pone a veces a
nivel de discutir, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, mencionabas observatorios, ¿no? Lo que se refiere a observatorios en sitios, sitios aptos y óptimos para la observación, ya no es cuestión no es cuestión del desarrollo del país, sino de la geografía. Entonces, si te fijas, ¿no? Como te fijas, o sea, no importa de qué país sean, ¿no? Los europeos ponen sus telescopios en el norte de Chile, Sí, ¿no? pues. O en las Islas Canarias. Lo mismo ocurre, bueno, en Estados Unidos porque ¿no? Porque tiene acceso a Hawái, entonces puede montar sus telescopios en su propio terreno. Pero nadie va a montar en Estados Unidos, nadie ya no te va a montar un telescopio en ningún lugar del continente de Estados Unidos porque la contaminación lumínica se los impide, ¿no? O sea, aún el viejo telescopio, ¿no? Los viejos Mount Wilson o Kitt Peak en Arizona ya son inútiles, ¿no? Desde el punto de vista de la contaminación lumínica. Entonces son muy pocos lugares en el planeta en donde eh, sería o como es óptimo invertir recursos. Pero, como te decía, eso no impide que vos puedas desarrollar una carrera de investigación en astronomía. Este, el ejemplo, digamos, Argentina, aún teniendo su telescopio en la provincia de San Juan, ¿no? Con un cielo, o sea, un cielo medianamente bueno para poder observar, eh, el paso siguiente que dio, ¿no? En la década del 90 fue asociarse a los telescopios Gemini. O sea, Argentina es socio de un consorcio que tiene un telescopio en Chile y un telescopio en Hawái. O sea, porque para ese nivel competitivo realmente uno necesita una calidad de cielo tan perfecta que, o sea, hacer una inversión multimillonaria para montar un telescopio en una zona poco alta y como me imagino todo Centroamérica, ¿no? Con altos niveles de humedad, Sí, sí. realmente 7 meses de sería sequía. o sea, claro, no sería, o sea, no sería, pero eso como digo, el no tener tu telescopio ahí al lado no te impide investigar, ¿no? O sea, eh, no sé, podemos pensar, o sea, Argentina tiene algunos lugares medianamente buenos, aún limitándonos, ¿no? A Latinoamérica. México también tiene sus observatorios en algunos lugares, ¿no? Por tener clima árido, pero uno puede citar Brasil, es una potencia a nivel de investigación en astronomía en Latinoamérica y no tiene observatorio, ¿no? Entonces, más allá de algunos históricos, ¿no? Espero que no se me ofenda Ujú. algún investigador en Brasil que Sí, tenga pues. en los viejos observatorios, pero, pero eso Son, no le impide, o sea, Brasil también es socio en Gemini, también ha puesto telescopios en San Juan, o sea, o sea, en sociedad, también ha puesto un telescopio propio al lado de Gemini, participa de otros tantos proyectos. Entonces, hoy en día, o sea, el acceso a que vos puedas tener un telescopio así al lado de tu instituto no es una limitación, para nada, ¿no? Y eso cada vez va a ser, esa brecha en cierta manera cada vez se va cerrando más, porque con el advenimiento de nuevos, ¿no? De nuevos telescopios que van a hacer relevamientos del cielo todas las noches, la marea realmente, ¿no? O sea, hablando, como decía un colega, el tsunami de datos, o sea, no es una ola de datos, es un tsunami de datos que se viene. Va a haber datos para trabajar, no van a dar abasto todos los astrónomos del mundo para procesar los datos que se vienen. Así que esa debería ser como la menor de las limitaciones. Este, así que eh, no, o sea, realmente se pueden hacer trabajos en astronomía como decimos, tanto en la parte teórica, con desarrollo numérico, lo único que necesitas o sea, o sea, un proyecto a largo plazo, una continuidad en esos recursos y acceso a esa buena conexión a computadoras con capacidad para hacer esos procesamientos y la materia gris, ¿no? Básicamente, no necesitas mucho más que eso. Este, así que
se pueden buscar alternativas, o sea, como te digo, a largo plazo, a nivel país, como han hecho en otros, sí, como han hecho otros lugares, también se puede pensar en hacer esas becas para que estudiantes jóvenes emigren durante un tiempo para formarse en otros lugares, con algún compromiso de regresar luego. Eso combinarlo con algunos investigadores ya formados con experiencia que los puedas contratar y con eso, o sea, con esa pequeña semilla, ¿no? Con ese embrión de instituto, o sea, eso realmente puede crecer y florecer en cualquier lugar. Así que no es una, como te digo, no es una limitante, ¿no? O sea, y este, el, el punto importante es, como decía al principio, ¿no? Es lograr gente interesada en investigación, lograr gente que atraiga, ¿no? Interesados, ¿no? Jóvenes que se involucren en la investigación científica. Si gente que arranca, o sea, que comienza a estudiar astronomía y algunos de ellos luego terminan en alguna ingeniería, terminan en otros temas afines, eso tampoco tiene que ser considerado como una pérdida, ¿no? Sino porque hay que aprovechar mucho ese atractivo, ese magnetismo que tiene la astronomía. Eso está en mucha gente que ha hecho estudios, ¿no? Realmente de ese tipo, ¿no? En los chicos, en los adolescentes, ¿no? La astronomía es como la más atractiva de las ciencias, ¿no? Esas respuestas, ¿no? Sí, A satisfacer esa curiosidad. Y si gente que comienza astronomía luego termina en algún desarrollo tecnológico, en alguna ingeniería o en física o en otra actividad, ¿no? O sea, eso no tiene que ser considerado como una pérdida, ¿no? ok, Porque esa fue la capacidad de capturar gente, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? ujú, Atraer gente a que trabaje en ciencia. Entonces, si el país, o el Estado tiene alguna idea de desarrollar la idea o desarrollar la ciencia en el país, la astronomía tiene que estar ahí siempre, ¿no? Como un atractivo para que los jóvenes se acerquen, ¿no? O sea, pero tiene que haber esa visión global, o sea, de un astrónomo que luego termina en ciencia y con lo que aprendió en astronomía, como decías, capaz que alguno de esos astrónomos haciendo esos desarrollos y desarrolla un código para sus estrellas o sus galaxias, y capaz que ese código resulta también útil para algún tema agrícola, y pero, pero, pero ahí lo que tienes es un científico formado con todas las herramientas de un científico, entrenado para eso y que puede, ¿por qué no? Terminar dedicado a otros temas de ingeniería, o sea, de ingeniería que pueda, o sea, tener una aplicación directa. Pero no se puede, o sea, como te decía al principio, no sirve, o sea, porque vos le digas a los jóvenes que todos tienen que estudiar, ser ingenieros agrónomos porque es lo que le interesa al país, no los vas a conseguir así. O sea, tenés que dejarlos que inicien y que desarrollen su vocación en lo que les interesa, y se formen y estudien y se capaciten. Y luego que vean qué quieren hacer, ¿no? Con sus vidas más adelante. much- bu- muchísimas gracias, doctor, le agradezco, no sabe cuánto valoro esta entrevista y lo informativa que es, y esperamos también con ansias la plática de mañana acá en la Universidad Galileo. Y vamos a circular también este video para que lo vean los alumnos y la gente que está interesada, porque le va a dar una buena idea de lo que es el trabajo de un astrónomo. Le agradezco mucho Bueno, me por su alegro. tiempo. Muy agradecido. Es un gusto conocerlo también. Sí, Igualmente, Edgar. que pase buena noche y muy, Así que muy amable. nos vemos pronto. Gracias.